Gracia, paz y misericordia de Dios en Cristo Jesús sea con todos y cada uno de ustedes, amados del Señor. Hoy continuamos con el estudio de este tema maravilloso que nos lleva a indagar y a escudriñar las Escrituras sobre la santidad de Dios. Y vimos de antemano que todo pecado fue visto en la creación como una ofensa capital, y no que esto fuera un castigo que se habría de cumplir quizás a los 70 o 80 años con la muerte física o en algún otro momento, sino que bajo los términos de la creación se cumple lo que nos dice el Señor en Génesis capítulo 2, versículo 17, y cito: «Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Gracias damos a Dios sobre el estudio de su palabra, pidiéndole al Señor el discernimiento necesario en el Espíritu para poder escudriñar las Escrituras y acercarnos un poco más al conocimiento de Él. Muchas personas leen este pasaje de Génesis capítulo 2 en el versículo 17 y piensan que el día que fue consumada la transgresión, sufrimos exclusivamente la muerte espiritual. Y eso no fue lo que Dios dijo, ya que verdaderamente el hombre sufre la muerte espiritual al transgredir la ley de Dios, pero bajo los términos de la creación, esta afirmación de Dios se revela en una muerte biológica, lo cual es algo que evitamos pensar porque no nos gusta para nada la idea de la muerte física, lo cual se traduciría en un «se acabó». ¿Existe alguien que pueda condenar a un creador santo, justo, que por pura misericordia crea una criatura y le da todas esas bendiciones? ¿Hay algo malo en que Dios extinga a una criatura que tenga la audacia de desafiar la autoridad de Dios para gobernar su creación? ¿Se ha usted detenido a pensar por un momento en todo lo que hemos estado involucrados y cómo permitimos que hasta los más mínimos pecados penetren en ello? Amado, mire, aún con un pecado ínfimo, que algunos intentan llamar pecadillo, tenemos la audacia de decir: mi voluntad tiene un derecho más alto que el de Dios. En las culturas actuales proceden a realizar abortos diciendo que tienen el derecho moral para hacerlo, cuando Dios jamás le ha dado a nadie ese derecho moral de hacer tales cosas, y que algún día nos presentaremos delante de Dios sin el menor derecho para poder decir que nos era permitido hacer tales cosas, cuando nadie lo tiene. Pero el mayor detalle está en que el más mínimo pecado ya desafió la autoridad, insultó la majestad y retó la justicia de Dios. Pero es que esto se ha hecho tanta costumbre que la humanidad se ha especializado en justificar la desobediencia con tal cuidado que la terquedad no nos permite percibir las consecuencias y se endurecen nuestros corazones pensando que no hay absolutamente nada serio en desobedecer la ley del Rey del Universo. Y a este proceder se le puede llamar la traición cósmica. Pero Dios, en lugar de destruir la humanidad en el acto de rebelión y sublevación a su autoridad suprema, Él se adelantó y extendió su misericordia en lugar de su justicia, y derramó su gracia, por lo cual la historia del Antiguo Testamento es la historia de repetidos episodios de las manifestaciones de la paciencia llena de gracia de Dios. Es una historia de perdón misericordioso hacia un pueblo que desobedecía una y otra vez, día tras día, y aunque no podamos conocer los designios de Dios ni leer la mente de la deidad, quizás la repetición periódica de estos ejercicios raudos y repentinos de la justicia en la Biblia probablemente sea que Dios ve necesario el interrumpir sus patrones normales de clemencia, paciencia, gracia y misericordia para recordarnos de su justicia. Dios mismo nos dice que su paciente misericordia está diseñada para darnos tiempo para arrepentirnos, tal cual vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 21, y cito: «Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación». Pero en su lugar nos aprovechamos pensando que a Dios no le importa que pequemos, y que si aún le importase, no hay nada que Él puede hacer al respecto, y nada hay más errado que pensar en esto. Estamos tan acostumbrados a los patrones de gracia y misericordia de Dios que no solo los damos por sentado, sino que los asumimos y comenzamos a exigirlos, de manera tal que si no lo conseguimos, nos enfurecemos.
Necesitamos realmente entender la diferencia que existe entre justicia y misericordia. Desde el momento en que pensamos que Dios nos debe misericordia, una alarma debe sonar en nuestros cerebros de manera tal que advierta que ya no pensemos más en misericordia, porque por definición la misericordia es voluntaria y Dios nunca está obligado a ser propicio a una criatura rebelde. Él no nos debe misericordia, como nos ha dicho en Éxodo capítulo 33 versículo 19, cuando dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia. Un Dios santo es justo y misericordioso. Jamás será injusto. No hay momento en ninguna página de las Sagradas Escrituras en que alguna vez se castigue a una persona inocente. Dios simplemente no sabe cómo ser injusto. Amado, cuando usted ore al Señor, no le pida a Dios que haga justicia. Él sí podría hacerlo. Pero si Dios tratara con nosotros de acuerdo con su justicia, quizás podría suceder también como le pasó a Usa, a Nadab y Abiú, a Ananías y Zafira. Pero vivimos amados por gracia, por su misericordia, y eso es algo que nunca debemos olvidar, por lo cual nuestra actitud ha de ser de total y pleno agradecimiento ante Él, tal cual nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, y cito: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amados, demos gracias a Dios en este tiempo de estudio de su palabra, en el cual venimos a escudriñar las Santas Escrituras, dando toda gloria y honra al Señor, siendo solo Él digno de toda alabanza y adoración. A Dios sea toda la gloria, y a usted, muy amado del Señor, que Dios le bendiga.